Canadá es el 20º país más próspero del mundo. Por eso, es el sueño de miles de personas que cada año emigran aquí. Pero esta es la otra mirada del país, una realidad que nadie quiere ver a través de los ojos de más de 1 millón de canadienses que viven en la pobreza extrema, en situación de calle. Para ellos, el sueño canadiense es solo eso, un sueño. Según Estadísticas Canadá, el número oficial de personas sin hogar en el país es de más de 235,000. Pero la organización CAE y una encuesta realizada por Nanos Research dicen otra cosa. Más del 5% de los canadienses han sido personas en situación de calle en algún punto de sus vidas. Esto equivale a más de 1.6 millones de canadienses, mientras que un 31% de los canadienses tiene algún familiar que ha estado o está sin un hogar. Los problemas de adicción no son las únicas causas que generan esta situación de calle para cientos de canadienses. Cada año miles de personas se quedan sin hogar aquí por razones que nunca imaginaron. Toronto ocupa el lugar número 13 de las ciudades más ricas del mundo, solo después de Chicago y San Francisco, y es también el hogar de Paul, un canadiense de 43 años que vive en la calle desde hace 6 años. Él era dueño de una compañía con la que construía casas en Toronto. Todo iba muy bien, hasta que tuvo un accidente mientras trabajaba. Después de su lesión, vino una depresión, problemas familiares y quedó en la calle. Muchas personas no imaginarían que Paul es parte de más de 1 millón de canadienses que se han quedado sin hogar. Lo mismo sucede con Frankie. Tiene 28 años y durante los últimos 6 meses ha dormido en una carpa debajo de un puente en Toronto. Vive en la pobreza extrema en medio de una de las ciudades más caras del país. Frankie perdió su trabajo en un restaurante durante la pandemia y sin un trabajo estable, perdió su hogar. Después de eso, las cosas solo se le pusieron peor. Pero ellos no son casos excepcionales. La realidad es que tan solo la ciudad de Toronto tiene más personas sin hogar que nunca antes en su historia. Y lo que se ve aquí es un reflejo de lo que pasa en el país. Pero, ¿cómo es posible que el país al que muchos emigran para prosperar tenga más de 1 millón de canadienses en estas condiciones de pobreza extrema? Hay muchas razones por las que las personas se quedan sin hogar en Canadá, pero las principales siempre comienzan con el mismo patrón: pérdida de empleo, divorcios, enfermedad mental, problemas de salud. Y lamentablemente, las personas con más riesgo de quedar en la calle son las mujeres, los niños y las comunidades indígenas canadienses. De hecho, el 27% de las personas que usan refugios son mujeres. Según Estadísticas Canadá, en todo el país, casi 2 millones de mujeres viven con bajos ingresos y se encuentran en peligro de no tener el dinero necesario para alquilar un hogar. Pero lo más alarmante es que 1 de cada 4 personas sin hogar son indígenas. La realidad es que ellos tienen 8 veces más probabilidades de quedarse en las calles, especialmente en Toronto y Vancouver. Esto se debe principalmente al trauma histórico generacional del que han sido víctimas. Básicamente, sus tierras les fueron robadas por británicos y franceses. Incluso, miles de niños fueron asesinados y otros separados de sus familias para siempre en las llamadas escuelas residenciales del gobierno canadiense, en donde se les impuso otro idioma, otra cultura. Los relegaron a las zonas más inhóspitas del país y encima, muchos de ellos son víctimas de discriminación y racismo, lo que les mantiene en la línea de la pobreza más extrema que el país tiene. Otro dato alarmante revelado por Estadísticas Canadá es el de los niños sin hogar, que está creciendo a un ritmo alarmante. Para tener una mejor idea,
1 de cada 7 que viven en un refugio para personas sin hogar es un niño. Aproximadamente el 20% de las personas sin hogar tiene entre 13 y 25 años. Este problema afecta la educación de los niños que se encuentran en esta condición, su desarrollo y también su atención médica. Como resultado, entre los niños que no tienen un hogar, hay tasas extremadamente altas de deserción escolar, participación en delitos y víctimas de trata de personas. El círculo vicioso que les impide salir de las calles es la falta de dinero para pagar un hogar, y al quedarse en la calle y enfrentar depresión y hambre, muchas personas roban para poder subsistir, y con un historial criminal y sin una dirección válida, es casi imposible que alguien les dé un trabajo. Y una vez que entran en ese callejón sin salida, el siguiente paso son las drogas y el alcohol. En ese camino, salir de allí es casi imposible. Pero las personas que no tienen un hogar en Canadá enfrentan un peligro mortal, a diferencia de otros países del mundo: el clima. Según Environment Canada, más de 80 personas mueren cada año por sobreexposición al frío, y las personas sin hogar corren un riesgo excepcional. Tan solo el año pasado, 34 personas murieron congeladas en las calles de Toronto. A principios de este año, en Saskatchewan, la historia de una persona que se quedó sin hogar conmovió al país. Un hombre de 49 años que intentaba entrar a un negocio para refugiarse del frío y que murió por hipotermia después de que lo corrieran. A pesar de que durante el invierno Canadá habilita refugios, muchas veces no tienen disponibilidad para las personas sin hogar, y con las limitaciones de espacio que ha producido la pandemia, las cosas solo han empeorado para ellos. A principios de este año en Montreal, el cuerpo de un vagabundo fue encontrado a temperaturas bajo ceros, a pocos metros de un refugio que había cerrado temprano debido a un brote de COVID. Rafael André, de 51 años, fue declarado muerto un domingo temprano después de ser descubierto junto a un baño portátil, en donde se había alojado el día anterior. Los funcionarios de salud de Montreal habían obligado a cerrar el refugio Open Door, que normalmente estaba abierto a las 24 horas. Rafael no tuvo esa noche un lugar para dormir y murió congelado. El incremento de miles de canadienses más sin hogar, agravado por la pandemia, incomoda a muchas personas en el país. Incomoda a las autoridades de la ciudad al ver invadidos sus parques, las calles y los espacios públicos con carpas o viviendas improvisadas bajo los puentes. Incomoda también a los residentes de la ciudad, bajo el enorme contraste que existe entre los condominios de lujo de la ciudad y las personas que duermen en las calles. En Toronto, un hombre llamado Khalil, que se dedica a la construcción de casas, decidió construir gratuitamente estas pequeñas casas de madera insuladas contra el frío para mantener caliente a los canadienses sin hogar de Toronto. De esta manera, evitaba que murieran de frío. Pronto, las pequeñas casas empezaban a verse cada vez más y más en medios de parques, calles, puentes y en espacios públicos. Esto incomodó a la ciudad y a sus habitantes, que se quejaban no solo de la imagen urbana, sino de la invasión de espacios públicos. Así que la ciudad de Toronto demandó a Khalil para que dejara de construir estas casas a las personas sin hogar, argumentando que las pequeñas casas móviles eran un riesgo de incendio para la ciudad. Khalil paró de construir estas casas gratuitas y la ciudad de Toronto removió los refugios móviles, desalojando a todas las personas sin hogar que las habitaban. Para compensarlos, la ciudad de Toronto emprendió una iniciativa que en un principio parecía extraordinaria. Este solía ser un vecindario tranquilo, pero ahora los teléfonos de quienes habitan aquí están llenas de fotografías y videos como estos. Agujas usadas para el uso de sustancias tiradas por montones en las calles cercanas al hotel, montones de basura en cada esquina y hasta desechos humanos en las calles que producen un pésimo olor.
Algunos residentes de este lugar dicen que se encuentran con estas cosas todos los días desde que la ciudad decidió convertir este prestigiado hotel de 4 estrellas en un refugio temporal para personas sin hogar, antes llamado Novotel. Durante mucho tiempo, este edificio había funcionado como un hotel de 4 estrellas que recibía a turistas y viajeros de todo el mundo. Pero durante la pandemia, la ciudad de Toronto lo alquiló todo para darle un refugio temporal a las personas que viven en situación de calle. Lo que en un principio parecía una noticia extraordinaria se ha convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos y para los dueños de este hotel. En las redes sociales, los vecinos de este hotel han subido cientos de videos de disturbios causados por los nuevos huéspedes del Hotel 4 Estrellas, desde peleas callejeras, uso abierto de drogas, sobredosis en la calle y hasta puñalados que han generado visitas frecuentes de la policía y los paramédicos a este lugar, casi todos los días. Home First, la organización sin fines de lucro encargada de operar las instalaciones, se negó a confirmar la autenticidad de las fotos, argumentando que dar cualquier declaración al respecto violaría el derecho a la privacidad de sus residentes. La decoración de las paredes, las alfombras y las cortinas coinciden con las fotos disponibles en el que antes era un hotel. Según documentos en el sitio web de Toronto, la ciudad está pagando más de $615,000 mensuales para alquilar 205 habitaciones para personas sin hogar. Pero este monto no es nada en comparación con esto. El documento también dice que la ciudad cubrirá el costo de todos los daños y reparaciones del hotel y continuará pagando el alquiler durante el tiempo que sea necesario para hacerlo, y el costo de los destrozos que los nuevos huéspedes han hecho podría incluso ser más alto que el costo del hospedaje. A pesar de que los vecinos se han quejado continuamente con la organización Home First, que opera el antiguo hotel, y con el alcalde de la ciudad, John Tory, no han obtenido una respuesta clara. Mientras que el alcalde dijo tratar de equilibrar la atención de los más vulnerables de la ciudad y al mismo tiempo mantener la estabilidad de los barrios y los residentes. No es un problema fácil, y aunque es importante decir que no todas las personas en situación de calle son adictos o generan conflictos, por los que sí, dejarlos en las calles pone en riesgo sus vidas. Ponerlos en albergues de lujo genera desestabilidad social.